Buenos días, yo soy el doctor Sebastián Alejandro Albano. En primer lugar, muchas gracias a todos los que se han inscrito en este módulo, que al igual que en los cursos anteriores contamos con una gran cantidad de participantes, no solamente de Argentina, sino también de otros países de América Latina. En estos tiempos difíciles espero que ustedes y todos sus seres queridos se encuentren bien. Hoy vamos a comenzar con el tercer módulo de este curso de actualización en trastornos de ansiedad. En el primer módulo hemos visto la etiopatogenia de estos trastornos. En el segundo módulo, el doctor Lisiaga nos ha hablado sobre los aspectos clínicos y las pautas de tratamiento basadas en la evidencia del trastorno de pánico y trastorno de ansiedad social. Y en el día de hoy el profesor Enzo Cascardo abordará los aspectos clínicos y las pautas de tratamiento basadas en la evidencia del trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de estrés postraumático. Eh, Sabemos que, como mencionamos anteriormente, que este curso otorga créditos para la recertificación para la especialidad de psiquiatría. Por lo tanto, los interesados deben realizar los 3 módulos. Hoy, como dijimos, es el último, y deben realizar un examen múltiple choice que lo deberán pedir a contactoapna@gmail.com, un email que aparecerá al finalizar el curso. Antes de presentar al querido profesor Enzo Cascardo, quiero agradecer a APNA por la organización de todos estos cursos que vinimos dando a lo largo de este año a través de su presidente, la doctora Mariana Moncó, al apoyo de la Asociación Médica Argentina, que ha otorgado los créditos para la recertificación, y en este caso puntual de este curso de trastornos de ansiedad a Laboratorio Gardner. Ahora sí, es un placer y un honor para mí poder presentar a este querido amigo, que es uno de los referentes más importantes de los trastornos de ansiedad en la República Argentina, y que tenemos el placer que junto con el doctor Lisiaga son los encargados de coordinar el módulo y de dictar el módulo de trastornos de ansiedad en la maestría de psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro. El profesor Enzo Cascardo es médico especialista en psiquiatría, es magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro. Como dije, es profesor de la maestría en psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro. Es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Psicofarmacología y Neurociencia Argentina, APNA, presidente de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, la ATA, director del curso anual de posgrado en trastornos de ansiedad de la ATA, presidente honorario del capítulo de trastornos de ansiedad de APSA y director del Centro de Investigación Médicas en Ansiedad, el Centro IMA. Eh, Ahora el doctor Enzo Cascardo nos dará unas palabras de introducción acerca del curso. Les pido que cuando finalice el curso estén presentes 5 minutos, ya que vamos a dar importantes anuncios que creo que van a ser de utilidad para todos ustedes. Profesor Cascardo, es un placer y un honor que nos acompañe. Bueno, gracias. Que me diga profesor, que bárbaro. A mí me da mucho gusto participar del curso con grandes amigos como Sebastián y Rodolfo, y dos grandes profesionales docentes. Esperemos estar a la altura de lo que se escuchó hasta ahora. Nosotros hoy vamos a hablar de aspectos básicamente terapéuticos en el TAC y en el postraumático, y dar algunas pinceladas de neurobiología, ya que se habló muy bien en la primera clase. Si se repiten algunas cositas a modo de recordatorio, simplemente es para eso.
De todas maneras, que todos los contenidos de este curso, como los otros cursos que hemos estado dando, están en el libro verde, como le llamamos nosotros. No es porque uno haya participado, pero es un compendio de toda la de la psicofarmacología, un pasaje por todos los tópicos y una actualización al día de ayer de los tópicos. Así que se los recomiendo mucho y bueno, desde ahí van a encontrar todo lo que se habló sobre este curso. También quiero agradecer al Laboratorio Gador por permitir que nosotros podamos desarrollar este tipo de cursos y bueno, vamos a abrir y vamos a la primera. Gracias. Vamos a empezar hablando del trastorno de ansiedad generalizada. Los criterios diagnósticos del último manual de la IPA, el DSM-5 para el TAC son los siguientes. Criterio A, ansiedad y preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos que se prolongan durante más de 6 meses. La preocupación es incontrolable y además se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas. Inquietud, impaciencia, cansancio excesivo, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, contracturas musculares y alteraciones del sueño, sueño superficial o la más característica, el sueño no reparador. El resto de los criterios tienen que ver con la afectación de la calidad de vida, la exclusión de los efectos fisiológicos de una sustancia u otras enfermedades y otros criterios de exclusión de otros trastornos de ansiedad, del trastorno por estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, la anorexia y otros trastornos. Lo más interesante del trastorno de ansiedad generalizada es pensar en los síntomas claves y salir un poquito de lo que es el DSM, ¿sí? Los síntomas fundamentales del trastorno de ansiedad generalizada, que se debiera llamar trastorno por preocupación excesiva, en todo caso, porque justamente la preocupación excesiva y persistente a lo largo del día es casi el signo patognomónico de la patología, ¿sí? Además, la sobreestimación de la probabilidad de que ocurran eventos negativos. Son pacientes que siempre están pensando en lo que está por venir en el futuro como si fuera negativo. En realidad aumentan, están como si la probabilidad de que ocurriera ese evento negativo futuro fuera mucho mayor que la realista. Además, pensamientos catastróficos, absolutistas, son pacientes con alta intolerancia a la incertidumbre, que es el rasgo neurocognitivo principal, y desde el punto de vista conductual son pacientes que siempre tienden a postergar esta procrastinación que se observa en la mayoría de los pacientes con trastornos de ansiedad generalizada. El TAC es un trastorno con alta prevalencia. En un estudio poblacional con la población del National Comorbidity Survey se observa una prevalencia a lo largo de la vida de 5.7% y una prevalencia anual de 3.1%. Es un trastorno a menudo subdiagnosticado y por lógica subtratado que genera importante afectación de la calidad de vida a niveles comparables a los de la depresión, genera elevados gastos en salud con múltiples consultas a médicos de diferentes especialidades sin diagnóstico y tiene una alta comorbilidad fundamentalmente con otros trastornos de ansiedad y una alta comorbilidad con depresión. Entonces decíamos que que el TAC difícilmente se presente de manera aislada, ¿sí? Excepcionalmente se presenta de manera aislada. La mayoría de las veces se presenta asociado a otro trastorno de ansiedad, como ven ahí en 2 estudios, uno que hicimos nosotros en una población clínica del 2003 comparado contra el estudio poblacional del National Comorbidity Survey. Vemos cómo el TAC es probable que lo encontremos asociado a otro trastorno de ansiedad y es altamente probable que lo encontremos asociado a un trastorno del estado de ánimo, a una depresión.
Este es otro estudio, es una corte, es un estudio de 11 años de individuos seguidos desde los 11 a los 32 años, donde podemos observar cuán frecuente es el TAG asociado a depresión, ¿sí? En las personas que tuvieron depresión en ese estudio no tenían ansiedad el 52% de ellos, y en las personas que habían tenido un TAG no tenían una afectación del ánimo el 28%, el resto sí tenían alguna afectación. Lo más frecuente es que el TAG aparezca primero a lo largo de la vida y después, más tarde, la depresión, de manera tal que el TAG termina siendo el trastorno que mejor predice una depresión a lo largo de la vida. Este es un estudio más reciente, del 2019, es una revisión sobre la comorbilidad de pacientes que tienen trastorno bipolar sobre la comorbilidad con trastornos de ansiedad. Y de ese estudio, algunas conclusiones. Un estudio sobre 103 artículos, un estudio muy interesante, muy grande, y muestra el estudio justamente que en los pacientes con trastorno bipolar la prevalencia de algún trastorno de ansiedad a lo largo de la vida es del 50%, mientras que la prevalencia anual de un trastorno de ansiedad en pacientes con trastorno bipolar también es alta, es del 30%, de manera tal que la probabilidad de que un paciente que tiene un trastorno bipolar presente un trastorno de ansiedad a lo largo de la vida es muy alta. Ahora vamos a revisar algunos de los aspectos neurobiológicos del trastorno de ansiedad generalizada, no todos, sino algunos, y para ello nos vamos a basar en un estudio muy interesante. En el 2011 aparece este estudio, ¿sí? Se publica este estudio de la neurobiología y genética del trastorno de ansiedad generalizada del grupo de Nemerov, y lo que tiene de bueno este estudio, que él mismo hizo una revisión del 2017 de este estudio, y yo les traigo algunas conclusiones. Los estudios los podemos dividir en dos, en estudios estructurales y estudios funcionales. Desde el punto de vista de los estudios estructurales con resonancia magnética, ¿sí? Lo que se observa en los pacientes con TAG es un aumento del volumen de la amígdala, hay un aumento del volumen de la corteza prefrontal dorsomedial, y este aumento está correlacionado también con el puntaje en el cuestionario de Pensilvania para el TAG. Es un cuestionario específico para detectar trastorno de ansiedad generalizada. Y además se observan alteraciones en el hipocampo, y esto se evidencia por mediciones en la concentración de un marcador de viabilidad neuronal utilizado, que es el N-acetilaspartato, el cual suele persistir luego del tratamiento exitoso con paroxetina, lo cual a partir de esto los autores sugieren un marcador de rasgo previo al trastorno de ansiedad generalizada. Si vamos a los estudios funcionales, son estudios que hacen su foco en la amígdala. Recordemos un poquito sobre la amígdala, que es un conjunto de núcleos que decodifican la valencia afectiva de los estímulos. La amígdala coordina aspectos relacionados con la atención y vigilancia de estos estímulos, y durante el procesamiento de la amenaza, la hiperreactividad de la amígdala, que se asocia a la hipervigilancia que tienen estos pacientes, es una de las características de los trastornos de ansiedad en general y del trastorno de ansiedad generalizada en particular. Recordemos que el control cognitivo de la amígdala, que es necesario para finalizar el estado afectivo negativo, lo ejercen la corteza prefrontal dorsomedial y la corteza cingulada anterior, que son las estructuras que, para decirlo de alguna manera, apagan a la amígdala. Con respecto a los estudios funcionales, hay de dos tipos. Los estudios, observar qué pasa con el funcionamiento en los individuos que tienen TAG con respecto a los que no tienen TAG,
y tratar de hacerlos preocupar a estos individuos. Entonces hay estudios en reposo y estudios ante la exposición a imágenes, ¿sí? En los estudios funcionales en reposo se observa una alteración funcional de la conectividad entre la amígdala y la corteza cingulada anterior. Y además se observa déficit en la regulación de la amígdala por parte de la corteza cingulada anterior en el manejo de emociones negativas que podrían ser los que originan los síntomas de ansiedad. Con respecto a los estudios que se hacen mediante la provocación de síntomas, la exposición, por ejemplo, a frases que preocupan o preocupantes o imágenes que generen preocupación y escanear a los pacientes y ver qué pasa en los pacientes con TAG y qué pasa en los pacientes que no tienen TAG. Bueno, en todos se observa una respuesta exagerada de la amígdala que es contexto específica. Es decir, cuando los sujetos se preocupan, la amígdala reacciona exageradamente, ¿sí? Hay una activación localizada de la corteza prefrontal dorsomedial, que recordemos es un área involucrada en el monitoreo y la evaluación de las emociones propias, es la que nos provee la conciencia del propio estado mental, la integración de alternativas de resultados, provee la memoria prospectiva y la anticipación de resultados. Entonces, ante señales preocupantes, los sujetos con TAG y los que no tienen TAG reaccionan de la misma manera. Ambos activan la corteza prefrontal dorsomedial y la corteza cingulada anterior. Lo que cambia es lo que sucede en el estado de reposo post-preocupación. En los TAG persiste la activación, mientras que en los controles muestran una reducción de esta activación. Es decir, los pacientes con TAG no pueden terminar el proceso de preocupación. Es como que no se puede apagar a la amígdala. En cuanto a los estudios genéticos, lo que se observa en estudios en familiares es que aparece en el 20% de parientes de primer grado versus el 3% de los controles. Es decir, que tener un pariente de primer grado con TAG, ¿sí?, aumenta 6 veces la probabilidad de tener un TAG a lo largo de la vida. Sin embargo, en los estudios con familiares no puede demostrarse si esta agregación del TAG es genética o por entornos compartidos en la crianza entre familiares. Entonces, vamos a ver qué sucede en los estudios con gemelares. Y lo que se observa en estudios con gemelos es que hay mayor concordancia en gemelos monocigóticos que en disigóticos, lo cual indica que la condición, ¿sí?, tiene un componente real genético. La tasa de heredabilidad, considerando tasa de heredabilidad a la proporción de diferencias individuales debidas a factores genéticos, está en el orden del 31.6%. Y Kendler y colaboradores proveen un modelo de algunos aspectos genéticos conjuntos en el TAG y la depresión. Lo que dice el autor es que el TAG y la depresión se heredarían en conjunto, que el genotipo sería similar y que también son inespecíficos, y que el que determina si el fenotipo va a ir para el lado del TAG o para el lado de la depresión sería el entorno, que es el que definiría cuál es el trastorno que se expresa. Esta es una tabla que combina, que muestra las drogas aprobadas para el tratamiento del TAG, las drogas que tienen el máximo nivel de evidencia, es decir, nivel de evidencia A, y compara con las recomendadas por las guías de tratamiento en la primera línea, con su aprobación por FDA y por EMEA, ¿sí? De los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, el escitalopram, la paroxetina y la sertralina son los recomendados en la primera línea, en todas las guías de tratamiento, ¿sí? Algunos aprobados por FDA y EMEA y otros no, como la sertralina. De los duales tenemos a la duloxetina y a la venlafaxina XR, ambos aprobados por las dos instituciones, también recomendados en la primera línea de tratamiento,
y la pregabalina como un análogo del GABA, ¿sí?, que recomiendan ya como monoterapia en primer lugar las primeras líneas, guías de tratamiento. Así que el tratamiento o la primera línea del tratamiento para el trastorno de ansiedad generalizada no debería salirse de estos fármacos referidos anteriormente. El tema de la utilización de los fármacos multimodales en la ansiedad surge de la observación que la mitad de los pacientes con trastorno depresivo mayor tienen también severos niveles de ansiedad clínica. El STAR-D ya definía la depresión ansiosa como pacientes con alto puntaje en la subescala de ansiedad-somatización de la Hamilton de depresión, ¿sí? Para los pacientes con depresión ansiosa, la primera línea de tratamiento son los IRS, ¿sí? Pero para los que no responden se podrían considerar los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina noradrenalina, como la venlafaxina XR, o la potenciación de un agente de primera línea, es decir, de un IRS, con antipsicóticos atípicos, benzodiazepinas, o, decía el STAR-D, con buspirona. Bueno, ahora también tenemos en nuestro medio los fármacos multimodales que al efecto de inhibición de la recaptación de serotonina le agregan además el efecto del agonismo serotonérgico parcial. De estos vamos a ver la vilazodona y la vortioxetina. La vortioxetina tiene un mecanismo de acción que es multimodal. Es inhibidor del transportador de serotonina, es agonista total del receptor 5-HT1A, es agonista parcial del 5-HT1B y es antagonista del 5-HT1D, el 5-HT3 y el 5-HT7. Con esto provee la modulación de la neurotransmisión en varios sistemas, no solo el de serotonina, sino también probablemente el de la noradrenalina, dopamina, histamina, acetilcolina, GABA y glutamato, teniendo efectos procognitivos con esto, ¿sí? Un estudio del 2015, un metaanálisis sobre 4 estudios, muestra evidencia de la eficacia del TAG, de la vortioxetina en el TAG severo, en pacientes con altos puntajes de la Hamilton de ansiedad. La vilazodona es, si bien es multimodal, es un poco menos multimodal que la vortioxetina, ¿sí? Tiene 2 modos de acción. Es uno de los considerados SPARI, por la sigla en inglés. Es inhibidor del transportador de serotonina del SERT y además agonista parcial del autorreceptor somatodendrítico presináptico 5-HT1A, aumentando con esto la disponibilidad y la actividad de la serotonina en las vías neurales. Además, tiene un efecto agonista sobre el 5-HT1A posináptico. Consideremos con esto su efecto a nivel de los efectos de la sexualidad. No tiene los efectos desagradables que tienen los IRS sobre la sexualidad. Y empezaron a aparecer varios estudios en el 2016, además de ser aprobado para el trastorno depresivo mayor y el subtipo ansioso. Después aparecen ya en pacientes con TAG, ¿sí? 3 ensayos randomizados, controlados contra placebos, y un análisis ad hoc de estos dan ya evidencia de su eficacia en el TAG, proveyéndole el nivel de evidencia máximo, nivel A de evidencia. La pregabalina es un análogo del GABA, relacionado con el gabapentin, que sin embargo no tiene una acción directa sobre el receptor GABA, ¿sí? Tiene un mecanismo de acción diferente, ¿sí? Reduce el ingreso de calcio en las neuronas presinápticas hiperexcitadas, actuando sobre la alfa-2 delta subunidad del canal de calcio voltaje dependiente, bloqueándolo de manera tal
que no permite el pasaje de calcio del espacio extraneuronal al interior de la neurona y entonces no se puede fijar la vesícula presináptica a la pared de la neurona para liberar su contenido en el espacio intersináptico. Entonces lo que hace la pregabalina es generar una modulación inhibitoria de la excitabilidad neuronal por inhibición presináptica de la liberación de algunos neurotransmisores excitatorios, no solo glutamato, sino también sustancia P y noradrenalina, ¿sí? Y esto no solo le otorga propiedades antiepilépticas y analgésicas, sino también ansiolíticas. También es importante resaltar la aparición de distintos estudios que hablan del tratamiento a largo plazo, ¿sí? Tratamiento de prevención de recaídas, y hay estudios publicados con venlafaxina a 16 semanas, pregabalina a 24 semanas, paroxetina también a 24 semanas, escitalopram a 72 semanas, duloxetina a 24 semanas y quetiapina como monomolécula a 52 semanas, ¿sí? Todos estos estudios proveen eficacia, ¿sí? Muestran eficacia en la prevención de recaídas en pacientes con TARD. Y esto es un último estudio, es de lo último que apareció, es del 2019, es un estudio, un metaanálisis de red, ¿sí? Son muchos estudios, 89 de 1992 potenciales estudios de pacientes con diagnóstico DSM4-TR de TAL y también por CIE-10. La duración de estos estudios es de 8 semanas de promedio, todos con Hamilton de ansiedad, sobre un N de 25.441 individuos. Y fíjense el peso que tienen, bueno, muchas de los fármacos que estuvimos utilizando. También ahí se ve vortioxetina, gomelatina, ¿no? Nada, lo quería también resaltar. No hay muchas guías publicadas para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada, a diferencia de otros trastornos de ansiedad o postraumático o TOC, ¿sí? De las pocas que hay, no hay grandes controversias. Hay una que es nuestra, que es la que vamos a ir revisando. Primero les voy a contar de una de las guías y vamos a ir avanzando. Esta es la última guía en ser publicada, en verdad, para el tratamiento internacional, ¿no? Para el tratamiento del TAC. Es la guía del 2014, la guía canadiense, que tiene en la primera línea de recomendación, con el máximo nivel de evidencia, a la agomelatina, duloxetina, escitalopram, paroxetina, paroxetina CR, pregabalina, sertralina y venlafaxina también en su variante de liberación prolongada, ¿sí? Algunas cosas que postula son una segunda línea para terapia de potenciación con pregabalina, una tercera línea con aripiprazol, olanzapina, quetiapina, risperidona, ciprasidona como no recomendada, igual que los beta bloqueantes como el propranolol. Acá se ven, están resaltadas los fármacos que cuentan con el mayor nivel de evidencia, nivel de evidencia 1, que sería el máximo nivel de evidencia para los autores, escitalopram, paroxetina, sertralina, duloxetina, venlafaxina, las benzodiazepinas, alprazolam, bromazepam, diazepam y lorazepam, la pregabalina, ¿sí? La imipramina, la agomelatina, si bien, como dije al principio, la vortioxetina con algunas Bueno, esta es una guía, es la actualización al 2019 de la guía que nosotros postulamos en
2012, ¿sí? Que en términos generales sintoniza al resto de las guías. No hay muchas controversias para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Nosotros recomendamos en primera línea escitalopram, paroxetina, sertralina, duloxetina y venlafaxina XR, entre los IRS y los duales, y pregabalina, ¿sí? Todos ellos cuentan con el máximo nivel de evidencia. Otros fármacos, aunque si bien tienen nivel de evidencia A, algunos porque no hemos tenido buena experiencia, como la agomelatina, y otros porque los estamos utilizando y estamos haciendo una experiencia importante como monomolécula, pero que todavía no alcanza, como la quetiapina, para postularlo en primera línea, los tenemos ahí. Los multimodales están bien, estamos teniendo buenos resultados con el tratamiento de ellos, de nuestros pacientes. En un nivel de evidencia menor, ¿sí? Y en un grado de recomendación más bajo, están los fármacos que ustedes pueden ver en esta placa, ¿sí? Que son los que utilizamos ya como segunda o tercera línea de tratamiento. Ahora vamos a ver el algoritmo. Ahora les presento un algoritmo de decisión diagnóstica y terapéutica para los pacientes con TAG. ¿Sí? Ante un paciente con ansiedad intensa y persistente, con importante afectación de la calidad de vida, es importante posicionarnos y hacernos algunas preguntas. Si, por ejemplo, la ansiedad excesiva no está relacionada a la toma o a la discontinuación de alguna medicación, si la ansiedad no está subsumida en alguna patología clínica o psiquiátrica, o si efectivamente el paciente presenta una ansiedad como parte de un síndrome, ¿sí? Que puede ser más inespecífico, ¿sí? Con respecto a la ansiedad, como por ejemplo ansiedad patológica reactiva a situaciones del contexto, el trastorno adaptativo con ansiedad o con ansiedad y estado de ánimo deprimido. La ansiedad como subtipo, como un síntoma del trastorno depresivo mayor, ¿sí? La ansiedad contenida en un episodio mixto, en un paciente con un trastorno bipolar. Y si no es esto, podría ser alguno de los trastornos de ansiedad, o trastorno por estrés postraumático, o trastorno obsesivo compulsivo. Si llegamos a la conclusión de que el paciente tiene un TAG, debemos evaluar la presencia o no de patología asociada, ¿sí? La posibilidad de algún trastorno del sueño secundario al TAG, evaluar el riesgo suicida del paciente, lo cual con nuestra población suele ser, no suele ser una eventualidad probable. La presencia de abuso de sustancias, lo más frecuente es alguna sustancia de tipo legal, como la benzodiazepina. La no adherencia al tratamiento, que es casi la regla en este tipo de pacientes, así que hay que tenerlo presente, la probabilidad de embarazo en mujeres en edad reproductiva y las diferencias de respuesta en pacientes de tercera edad. Entonces, si el paciente tiene una ansiedad intensa donde hay, con un estado donde hay necesidad de bajarle inmediatamente la ansiedad, seguramente vamos a recurrir o a pregabalina o alguna benzodiazepina, ¿sí? Recordemos que son ansiolíticos inmediatos, ¿sí? Recordemos no utilizar, o tengamos presente no utilizar benzodiazepinas si hay riesgo de abuso y no utilizarlas por un periodo no mayor a 4 semanas, a lo sumo 8 semanas. Después tenemos que retirarlas en la medida de lo posible. Ahora, si no hay necesidad de ansiólisis inmediata, por ejemplo, un paciente que tiene una consulta programada, ¿sí? La primera línea la ocupan la terapia cognitivo-conductual y en combinación, un tratamiento integrado con duloxetina, escitalopram, paroxetina, pregabalina, sertralina o venlafaxina XR, dependiendo
cuadro clínico, dependiendo de algunas circunstancias intercurrentes, dependiendo de los antecedentes farmacológicos del paciente, es decir, la respuesta a tratamientos anteriores, dependiendo de las preferencias del paciente y de la experiencia del médico. Bueno, si hay respuesta con el tratamiento de primera línea, es decir, disminución del 50% de la sintomatología medida con una escala validada, evaluar primero la discontinuación de las benzodiazepinas, si estaba asociada al tratamiento de primera línea, y luego de toda la medicación en un periodo que va más o menos en 18 meses después de la remisión. El tratamiento suele ser crónico y hay muchos pacientes que necesitan tratamiento farmacológico por largos periodos de tiempo. Ahora, si la respuesta es negativa o no hay respuesta o hay una respuesta parcial, pero que no llega al 50% de la sintomatología, luego de 12 semanas a dosis máxima o a la dosis máxima tolerada por el paciente, ahí hacemos otra ronda con otra molécula de primera línea. Reemplazamos con otra molécula de primera línea y vemos qué pasa. Si hay respuesta, evaluamos la discontinuación de la benzodiazepina si estaba asociado y luego de la remisión en un periodo que va de no menos de 18 meses. Si no hay respuesta a una segunda ronda con un fármaco de primera línea, estamos ante lo que llamamos un TAG resistente. Entonces, llamamos resistencia al tratamiento farmacológico a 2 intentos con un fármaco de primera línea. Uno de esos abordajes puede ser la terapia cognitivo-conductual, a la dosis máxima o a la dosis máxima tolerada, por un lapso no menor de 12 semanas, donde no hay respuesta farmacológica. Algunas circunstancias que pueden generar una falta de respuesta en nuestros pacientes, bueno, la severidad del trastorno, lo primero que tenemos que evaluar, la presencia de alguna comorbilidad que hayamos omitido en el diagnóstico. Frecuentemente encontramos con pacientes que finalmente hacemos un diagnóstico, por ejemplo, de trastorno bipolar de tipo 2, ¿sí? O episodios mixtos que consultan los pacientes consultan creyendo que tienen un trastorno de ansiedad o un trastorno de ansiedad generalizada y finalmente era una ansiedad en un episodio mixto, algún trastorno de personalidad predisponente, ¿sí? Con alto índice de neuroticismo, que también pudimos haber omitido en la entrevista inicial, ¿sí? Otros predictores de no respuesta son la baja adherencia al tratamiento que tienen estos pacientes, que son muy egosintónicos. Es una buena estrategia primero trabajar terapéuticamente para tratar de volverlos egotónicos y ahí empezar el tratamiento, ¿sí? Y también por estas mismas razones son pacientes que incumplen bastante con el tratamiento, con las dosis, con los intervalos de dosis, en fin. Entonces, si no hay respuesta, como se dijo antes, bueno, ahí sí hay 2 opciones. Si hay una respuesta parcial, ¿sí? Se prefiere potenciar el fármaco de primera línea con pregabalina o benzodiazepina o quetiapina, como después vamos a ver. Ahora, ante ausencia total de respuesta, ya nos proponemos cambiar, ¿sí? A quetiapina, a vilazodona, vortioxetina, agomeratina o imipramina, dependiendo de las mismas características que dije antes, de las preferencias del paciente, de los antecedentes del paciente, y esta sería la segunda línea de tratamiento. Acá ven algunos fármacos que utilizamos para potenciar los agentes de primera línea. De las benzodiazepinas, el alprazolam, y ahí tienen las dosis, entre 0,25 y 3 miligramos por día, ¿sí? Que cuenta con un nivel de evidencia A, el clonazepam, entre 0,25 y 4, con un menor nivel de evidencia, pero solemos utilizar para potenciar. La pregabalina, entre 75 y 300 miligramos, pudiendo llegar en algunos casos hasta 600 miligramos, tiene evidencia A, el máximo nivel de evidencia, también como potenciador, y la quetiapina de los antipsicóticos atípicos es el que más utilizamos,
por su alto poder ansiolítico como monomolécula, y también hay evidencia que la coloca en el tipo A como potenciador de un agente de primera línea. Si hay respuesta farmacológica con un fármaco de segunda línea de recomendación, bueno, una vez que el paciente se recuperó y luego de 18 meses podríamos también volver a evaluar la posibilidad de discontinuar. Y si no hay respuesta, pasaríamos ya a la tercera línea de tratamiento. Fármacos como clomipramina, buspirona, valproato, hidroxicina los hemos tenido que utilizar en algún caso de falta de respuesta, aunque es raro llegar hasta esta instancia. Si hay respuesta, obviamente evaluamos la discontinuación luego de 18 meses de la remisión. Pero recordemos, es un trastorno crónico que generalmente suele necesitar medicación por un largo periodo de tiempo con el objetivo de prevenir recaídas. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento del trastorno por estrés postraumático. Con respecto al DSM-5, el criterio A, que es el criterio del evento traumático, lo que dice es que la persona ha estado expuesta a hechos con muertes o amenazas de muerte, lesiones graves o violencia sexual en una o más de las siguientes formas: a través de la experiencia directa del evento traumático, de ser testigo directo de eventos que le ocurren a otros, de ser anoticiado de eventos que han ocurrido a una persona de su entorno cercano. En caso de muerte o amenaza de muerte de alguien cercano, esta debe ser violenta o accidental, o por experimentación repetida o extrema de detalles aversivos del evento traumático, como ocurre o como puede ocurrir en socorristas de primera línea, oficiales de policía, médicos, enfermeros, a propósito de la pandemia COVID-19, por ejemplo. El trastorno de la duración de los síntomas debe ser mayor a un mes, teniendo en cuenta que si es menor a un mes se llama trastorno por estrés agudo. Sobre el resto de los criterios no me voy a referir específicamente a ellos, solamente voy a decir que se agrupan en 4 grupos de síntomas, o clústeres, que sería uno de reexperimentación del evento traumático, ya sea a través de recuerdos intrusivos tipo flashbacks o reminiscencias tipo pesadillas, ¿sí? Respuestas físicas y emocionales exageradas a los estímulos relacionados con el trauma, el clúster de evitación de actividades, lugares, evitar pensamientos o conversaciones relacionadas con el trauma, el clúster emocional con la característica pérdida de interés y aislamiento social, el clásico embotamiento afectivo, la restricción afectiva y sensación de futuro desolador que tienen algunos pacientes. Y por último, la hiperactivación, el hiperarousal, ¿sí? Que tiene que ver con alteraciones del sueño, irritabilidad, trastornos en la concentración, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto. Además están los especificadores, y esto es bastante novedoso en el DSM-5 porque cambió bastante, ¿sí? El manual dice que hay que especificar si el paciente tiene especialmente síntomas disociativos, ¿sí? Donde se cumplen los criterios para el postraumático, pero además como respuesta al estímulo estresante se experimenta en forma recurrente y persistente o despersonalización o desrealización, es decir, sensación de irrealidad, ¿sí? Y ponen una nota ahí que para especificar este subtipo, estos síntomas no deben ser generados por el uso de sustancias u otra condición médica asociada, ¿sí? Y otro de los especificadores es el especificador de inicio demorado, que entre el acontecimiento traumático y el inicio de los síntomas pueden pasar como mínimo 6 meses, hasta años después puede aparecer el postraumático de sucedido el evento traumático. Y a propósito de la pandemia COVID-19, ¿sí?
hay un fuerte impacto en toda la población, pero fundamentalmente en los agentes de salud, y de ellos los que están más en la primera línea de contacto con el virus. ¿Sí? Este es un estudio de origen chino en 1257 trabajadores de salud en 34 hospitales del país, en donde lo que podemos ver acá es que el 71% de los encuestados presentaban algún tipo de malestar psíquico, el 50% estado de ánimo deprimido, el 44.6% ansiedad patológica y el 34% insomnio. Todas estas variables medidas con cuestionarios validados. Y se hace siempre en todos los estudios una distinción entre los que están en la primera línea de contacto con el virus, los terapistas, los agentes de atención primaria, que son los primeros que reciben a los pacientes, los que los atienden en la internación y los que atienden a pacientes más severos. Esos son los más afectados con respecto a, por ejemplo, los administrativos, que están más en la segunda línea. Y a propósito de esto, este estudio, también un estudio interesante y de origen chino, muestra mayores índices, mayor proporción de miedo, de ansiedad y depresión en los agentes que están en la primera línea de contacto con el virus con respecto, por ejemplo, al personal administrativo. Si consideramos los factores estresantes en el grupo médico, en los agentes de primera línea, algunos de estos factores son el no poder contar con el equipo suficiente de protección, el atender pacientes con sospecha de estar infectados con el virus, pero que sin embargo niegan la sintomatología por temor a ser internados, por ejemplo, la frustración por no poder ayudar adecuadamente al paciente o por no contar con protocolos efectivos de procedimientos, el temor de contagiar a sus seres queridos cuando salen de trabajar y van a sus casas. Bueno, muchas de estas cuestiones, más otras relacionadas con medicamentos, van a estar en una revisión que estamos haciendo en ABNA, y con un trabajo interesante de recopilación y de investigación y de conclusiones que van a estar disponibles para ustedes próximamente. Entonces, para que aparezca un trastorno por estrés postraumático, tenemos diferentes variables para considerar. Por un lado, el evento traumático, ¿sí? Hay eventos que son más riesgosos para provocar un trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Entonces, depende de la severidad del evento, de la frecuencia y del tipo de evento traumático, como vamos a ver, se puede generar un trastorno por estrés postraumático. Además, hay que tener en cuenta factores pretraumáticos, ¿sí? ¿Cuál es la personalidad previa? ¿Sí? Antecedentes de ansiedad o depresión, la historia social del individuo, antecedentes de maltrato o de abuso, la presencia de traumas tempranos y, por último, tener en cuenta los factores postraumáticos, ¿sí? La existencia de una red social continente, la presencia de eventos de vida negativos a través del tiempo, estrategias de afrontamiento. Depende de los individuos, hay individuos que tienen mejores estrategias que otros, la sensibilización, los traumas adicionales son factores que tenemos que también considerar. Bueno, no todos los traumas, los tipos de trauma tienen el mismo riesgo de generar un trastorno por estrés postraumático. Por lo general, los traumas más intensos y más violentos son los que más probabilidad tienen de generar un trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Según este estudio, del total de traumas, el riesgo para trastorno por estrés postraumático está en el 9.2%, es decir, la prevalencia del trastorno por estrés postraumático en la población es del 9.2%, pero fíjense, por ejemplo, víctimas de violación, el 50% de las víctimas por violación generan un trastorno por estrés postraumático. Por ejemplo, ser golpeado brutalmente, más del 30%, ¿sí? Agresiones sexuales, en general 23%, y así sucesivamente hasta ir hacia los traumas menos severos, digamos menos intensos, que también generan menos probabilidad de un trastorno por estrés postraumático.
Considerando el evento traumático, los tipos de trauma, ¿sí? Hay varias clasificaciones. Esta es un mix entre la clasificación de TER y la de Mickenbaum, que son las que más se manejan, ¿sí? Podríamos, de las dos clasificaciones, podríamos dividir los eventos traumáticos en eventos de corto plazo o inesperados, ¿sí? Que como ejemplo tenemos las violaciones, las catástrofes naturales, los accidentes de tránsito graves, asaltos a mano armada, ser víctima de francotiradores, por ejemplo. Por el contrario, hay otros tipos de eventos que son de más largo plazo, que son ininterrumpidos y repetidos, como el abuso sexual o físico continuo, la reiteración del maltrato, guerras, torturas, reclusiones prolongadas, el secuestro, y la exposición vicaria, ¿no? La exposición a través de la experiencia de alguien muy cercano. No me voy a referir a toda la neurobiología, a todas las consideraciones neurobiológicas del trastorno por estrés postraumático, porque no tenemos tiempo para eso, ¿sí? Pero dar algunas pinceladas nomás, ¿sí? Tener en cuenta que en el trastorno por estrés postraumático, el estrés severo no solo se experimenta en el momento del trauma, se experimenta repetidamente, ¿sí? En un lapso de tiempo, ¿sí? Por un lado, por el evento estresante original, como dijimos, pero por otra parte, por la reexperimentación del evento. Cada vez que hay una reviviscencia, o una pesadilla, o un sueño vívido, o un flashback, es como que se reexperimenta el evento. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos pacientes cuando en la terapia se los hace relatar el evento traumático, porque podríamos estar traumatizando a los pacientes lejos de ayudarlos, ¿sí? Otra conclusión en los diferentes estudios es que la mayoría de ellos encuentran una disminución del volumen del hipocampo. Y esto está relacionado con la severidad de la exposición, la severidad de la disociación y el deterioro en una escala de memoria verbal, de memoria a corto plazo, como es la escala de Wechsler. Podríamos decir que el trastorno por estrés postraumático sería el paradigma del estrés agudo, ¿sí? En realidad, estrés postraumático son muchos estreses agudos, ¿sí? Retraumatización a lo largo de mucho tiempo. Y el paradigma del estrés crónico, por el contrario, sería el trastorno depresivo mayor. Y aquí una comparación. En el trastorno por estrés postraumático hay disminución de los niveles de cortisol, mientras que en el trastorno depresivo mayor hay un aumento de los niveles del cortisol. En el postraumático hay aumento de la concentración y de la sensibilidad de los receptores a glucocorticoides. Por el contrario, en el trastorno depresivo mayor hay una disminución de esta sensibilidad. En el postraumático hay un feedback negativo hipersupresor. Hay un aumento en la supresión en el test con dexametasona. En cambio, en el trastorno depresivo mayor ocurre lo contrario. El feedback negativo es hiposupresor, o sea, no se suprime con el test de dexametasona. En el postraumático, mientras que el sistema se vuelve progresivamente más sensible, en el trastorno depresivo mayor se vuelve progresivamente menos sensible. Hay muchos estudios que muestran cómo en el postraumático están disminuidos los niveles de cortisol. Yo traigo este de Yehuda y McFarlane y colaboradores, en donde se ven los niveles de cortisol inmediatamente después del trauma en individuos con víctimas de accidentes vehiculares. Se ve cómo los sujetos que después tuvieron depresión y los sujetos que tuvieron un trauma pero que no tuvieron el trastorno por estrés postraumático son parecidos los niveles, mientras que en los pacientes que tuvieron después un trastorno por estrés postraumático, los niveles de cortisol medidos en nanomoles están disminuidos, ¿sí? Hay bajos niveles de cortisol, hay desinhibición del sistema nervioso central, hay lo que se observa en los pacientes es mayor respuesta a el evento traumático, y algunos individuos también postulan
que esto podría ser una vulnerabilidad para tener después un trastorno por estrés postraumático. Es decir, individuos que tengan bajos niveles de cortisol como factor de vulnerabilidad que después, frente a un trauma, hacen un trastorno por estrés postraumático. Estos son dos estudios de Yehuda también, uno del 93 en postraumático versus pacientes sujetos controles, ¿sí? Sujetos que le hicieron que son controles. Se observa disminución del cortisol plasmático, y en el otro estudio también vemos cómo el postraumático tiene una disminución significativa con respecto a los sujetos sin trauma y con respecto a los sujetos que han tenido el trauma, pero no han tenido después el trastorno por estrés postraumático. Con respecto a la memoria, podríamos comparar las funciones del hipocampo y amígdala, ¿sí? Mientras que el hipocampo, sus funciones son la categorización de la experiencia, creación de un mapa espacial, el almacenamiento de recuerdos simples, la creación de un resumen, secuencia. La amígdala se ocupa de condicionar las respuestas de miedo, provee a descripción de un valor afectivo a los estímulos entrantes. Otra de las funciones es integrar o asociar diferentes modalidades sensoriales. Entonces, la disfunción del hipocampo genera una pérdida de la memoria explícita, perturbaciones en la memoria inmediata y en la memoria de habilidades, mientras que la amígdala produce una pérdida de las experiencias de miedo, pérdida de la interacción social significativa y una pérdida de la memoria explícita. Entonces, ¿qué pasa o qué conclusiones podemos sacar de memoria y postraumático? Bueno, hay un déficit en las dos formas de memoria a corto plazo, potenciación en la evocación de experiencias traumáticas, presencia de reviviscencias disociativas, amnesia disociativa, es decir, huecos en la memoria que pueden ser de minutos, horas o incluso días. Asociación entre antecedentes de trauma infantil y dificultades en la memoria autobiográfica se han observado en algunos pacientes. Y otra de las características son los clásicos gaps de memoria. Entonces podemos concluir sobre algunas disfunciones neurobiológicas presentes en el postraumático lo siguiente. Las estructuras involucradas suelen ser amígdala, hipocampo y corteza frontomedial o prefrontal medial. Atrofia del hipocampo con disminución de dendritas y de las arborizaciones dendríticas sobrevivientes, especialmente en el área CA3 hipocámpica. Aumento del número y sensibilidad de los receptores GR2. Disminución estable de la excreción de cortisol urinario. Miedo a señales externas más que internas, que son las que van haciendo el condicionamiento, sobregeneralización de la respuesta de miedo a un amplio rango de estímulos, movilizadores de recuerdos y fallas en la extinción de la respuesta, ¿sí? Y como una forma de sensibilización al estrés, fallas generales en la extinción y trastornos mnésicos evidenciados por deterioro de la memoria verbal a corto plazo, evidenciados por la escala de memoria de Weiss. Obviamente, el tratamiento de cualquier paciente requiere de nuestra responsabilidad, pero el tratamiento de un paciente traumatizado, según mi forma de verlo, requiere mucha más responsabilidad, porque en este tipo de pacientes el riesgo de que el tratamiento sea peor que el hecho traumático, o por lo menos tan traumático como el hecho traumático, es importante. Entonces tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones antes del tratamiento o antes de proponerle a un paciente ingresar a un tratamiento donde se va a revisar el hecho traumático. Entonces tenemos que tener en cuenta cuándo vamos a abordar estos hechos
y de qué manera, ¿sí? Si el paciente se va a beneficiar con las técnicas psicoterapéuticas que le podemos, sobre todo psicoterapéuticas, que le podemos proporcionar para el tratamiento del postraumático. Tenemos que tener en cuenta las patologías asociadas al postraumático, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la naturaleza del trauma, por todo lo dicho antes, ¿sí? Hay distintos tipos de trauma y distintos riesgos para postraumático. También el tiempo pasado desde el evento traumático y el inicio del tratamiento, si hay factores de riesgo, sobre todo en la personalidad de los pacientes, si los pacientes tienen antecedentes de traumatizaciones previas, ¿sí? Tenemos que observar muy bien cómo se comportan durante la entrevista. Particularmente todo esto nos lleva a que tengamos en cuenta que la naturaleza de la relación con el paciente y la forma en que ésta es negociada puede ser determinante para la aceptación y para la efectividad del tratamiento. Dentro de las normativas para el tratamiento de pacientes con trastorno por estrés postraumático vamos a seguir algunas de la IPA, y la IPA provee objetivos del tratamiento para los pacientes, para este tipo de pacientes. Los objetivos son reducir la severidad de los síntomas de postraumáticos, prevenir o tratar las condiciones comórbidas que pudieran surgir, mejorar las conductas adaptativas y restaurar una sensación psicológica de seguridad y confianza. Ocuparnos de la prevención de recaídas, entonces hay que siempre psicoeducar a los pacientes y sobre todo integrar el peligro experimentado durante la situación traumática en un esquema constructivo y racional de riesgo, seguridad, prevención y protección, ayudando de esta manera al paciente a procesar el significado del trauma en términos de su experiencia de vida actual. Ustedes están viendo ahí cuáles son las drogas aprobadas por FDA para los distintos tipos de trastornos de ansiedad, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo. La columna del estrés postraumático ven claramente cómo paroxetina y sertralina tienen la aprobación por FDA, pero no son las únicas que podemos usar, por supuesto. Esta es la guía de la Federación Mundial de Psiquiatría Biológica, es una guía de 2008 que tiene en primer grado de recomendación con el máximo nivel de evidencia a los IRS, fluoxetina, paroxetina, sertralina, al dual venlafaxina. Después, algunas características en esta guía. Por ejemplo, utilizar prazosin, que puede ser de utilidad para reducir pesadillas. En casos resistentes, por ejemplo, adicionar risperidona o olanzapina. La utilización de hidrocortisona intravenosa como prevención de trastorno por estrés postraumático en unidades de terapia intensiva, ¿sí? Hay otros fármacos con evidencia positiva limitada en el tercer grado de recomendación y como tratamiento no farmacológico la terapia cognitivo-conductual que evidencia mayor eficacia que los controles, la terapia de exposición tiene evidencia positiva y negativa, contraindica el debriefing y con respecto al EMDR tiene una evidencia limitada de eficacia. Y esta es la última guía que hay del trastorno por estrés postraumático, la más reciente, que ya tiene unos años, que es del 2014. Esta es una guía no solo para el trastorno por estrés postraumático canadiense, sino también para trastornos de ansiedad y TOC, que recomienda en la primera línea la fluoxetina, la paroxetina, la venlafaxina XR y a la sertralina. En una segunda línea a la fluoxamina, mirtazapina y fenelcina, y no recomienda, por ejemplo, utilizar alprazolam, citalopram, clonazepam, desipramina, divalproato, olanzapina y tiagabine. Estas son las que tienen el máximo nivel de evidencia, ¿sí? Fluoxetina con resultados conflictivos, paroxetina sí,
sertralina lo mismo, venlafaxina también en el nivel 1 de evidencia, la terapia de potenciación con risperidona, también con resultados controvertidos, pero en la primera línea, el tricíclico imipramina, el imao-fenelcina, también con resultados controvertidos, con el topiramato pasa otro tanto. Y les voy a comentar un poquito qué dice la EPA para el tratamiento farmacológico de los pacientes con TOC, ¿sí? Dice que ninguna intervención farmacológica específica puede ser recomendada como más eficaz para prevenir el riesgo individual de desarrollar postraumáticos. Hay muchos que postulan un tratamiento de prevención, aunque APA pone reparos. Se recomiendan los IRS como primera línea de tratamiento, puesto que mejoran los 3 grupos de síntomas, ya sea la reexperimentación, el clúster evitativo inambing y el hiperarousal. También son eficaces en las comorbilidades que suelen estar asociadas al postraumático, como depresión y otros trastornos de ansiedad, como trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno obsesivo compulsivo. Pueden disminuir los síntomas clínicos tales como conductas suicidas, tendencia a la agresividad o tendencia a la impulsividad, que frecuentemente complican la evolución de los pacientes con trastorno por estrés postraumático. Entonces, APA recomienda para el periodo agudo, es decir, inmediatamente después del hecho traumático, la utilización de beta bloqueantes, propranolol entre 80 y 160 miligramos día durante 30 días para luego discontinuar lentamente. Nosotros en nuestro medio utilizamos de promedio 40 miligramos por día durante 60 días y los vamos discontinuando lentamente. También el agonista alfa-adrenérgico clonidina, las benzodiazepinas, bueno, está ahí objetada, ¿no?, por el tema de la disociación, ¿sí? Por el hecho de que los que tienen mayor disociación peritraumática es más probable que puedan hacer un postraumático después, ¿sí? Y eventualmente IRS a bajas dosis, recordando que los aprobados por FDA son sertralina y paroxetina. Para el periodo de mantenimiento lo que hay que hacer es considerar si hay comorbilidad asociada y cuál es la predominancia sintomática del cuadro, ¿sí? Los IRS son los de primera elección, aumentando la dosis según necesidad justamente del paciente y durante todo el tiempo que sean necesarios. Ante síntomas de intrusión, hostilidad, agresividad o impulsividad, considerar valproato, carbamazepina, topiramato o la motrigina, teniendo en cuenta los antecedentes del paciente, respuestas farmacológicas anteriores, las preferencias del paciente. Ante síntomas de ansiedad creciente o de trastornos del sueño, podemos considerar benzodiazepinas de alta potencia y si no queremos dar benzodiazepinas, podemos, por su alto poder sedativo y menor riesgo de dependencia, considerar los antidepresivos trazodone o mirtazapina. Ante la aparición de síntomas psicóticos
utilizar risperidona, olanzapina o quetiapina. Y para ir terminando, sí, que esto siempre me interesa rescatarlo para los pacientes con tratamiento por estrés postraumático, pero para todos los pacientes, ¿sí? Yo creo que es muy importante saber qué hacer con los pacientes traumatizados, pero es mucho más importante tener en claro qué es lo que no hay que hacer, no cometer errores, ¿sí? Entonces, y de acuerdo con Mickenbaum, vamos a dar una serie de lineamientos generales. Determinar si efectivamente la intervención es necesaria, determinar el momento del comienzo de un tratamiento, permitir la expresión de reacciones emocionales de los pacientes, establecer con los pacientes una relación que les proporcione seguridad, ayudar al paciente a redefinir sus reacciones, así como su propio papel de víctima, trabajar sobre otras reacciones conductuales o caracterológicas de los pacientes, como por ejemplo el autoinculpamiento por la experiencia traumática y el autoinculpamiento por haber sobrevivido a la experiencia traumática. Yo siempre digo que la psicoterapia en los pacientes con postraumático es algo muy serio y que no se los puede inducir a recordar el trauma y a revivir las características del trauma si no estamos seguros de que vamos a poder ayudarlos. Bueno, y con esto damos por finalizada la clase de hoy. Gracias a todos. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y bueno, gracias a nuevamente y a Sebastián por dirigir este curso y la posibilidad de compartir un rato con ustedes, la vez pasada como oyente y hoy como docente. Y bueno, los esperamos en próximas actividades de AMNA que estaremos haciendo de acá a fin de año y bueno, y como siempre el año que viene. Nosotros somos muy activos, así que y nos gusta intercambiar, así que los esperamos. Te paso la posta, Sebastián, y gracias. Un abrazo fuerte. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Enzo, como siempre, por esta magnífica exposición que nos tenés acostumbrados. Con esto finaliza entonces este curso de actualización en trastorno de ansiedad. Recuerden que los que están interesados en obtener los créditos deben enviar al email que figura en pantalla, contactoapna@gmail.com, la solicitud del cuestionario Multiple Choice. Habiendo realizado el curso completo y respondiendo entonces Multiple Choice, tendrán los créditos para la recertificación de la especialidad. Yo quiero agradecer profundamente al laboratorio que nos ha permitido y nos ha ayudado para la realización de este curso. Con este curso finalizamos los cursos de APNA de este año. Hemos realizado 3 cursos, el primero sobre trastorno bipolar, el segundo sobre trastorno depresivo mayor y este curso sobre trastorno de ansiedad. Estamos muy contentos porque en todos los cursos hemos tenido una gran cantidad de participantes, como decía al inicio, no solamente de Argentina, sino también de otros países de América Latina. Recuerden que todos los que realizaron el curso también, si están interesados en el libro, pídanlo directamente a través de APNA, que van a obtener un descuento del libro por haber realizado el curso. Para finalizar, les quiero contar algo muy importante para nosotros. El día 13 y 14 de noviembre vamos a celebrar los 20 años de APNA. APNA viene trabajando de forma muy fuerte en la educación médica continua a través de cursos, publicaciones, jornadas regionales y jornadas anuales. En las jornadas anuales siempre nos hemos esforzado muchísimo para que las mismas sean de excelencia, siempre acompañados por
prestigiosos disertantes internacionales y con la ayuda de todos los laboratorios amigos que nos han permitido realizar estas jornadas. Los 20 años se nos acaba porque en teoría tenemos que hacer algo superior al resto de las jornadas y como han sido todas de mucha excelencia, realmente era difícil poder superarlo, pero creo que lo vamos a lograr, que en estos 20 años vamos a superar la excelencia de todas las jornadas anteriores y esto lo van a recibir pronto, ya la próxima semana. Así que bueno, los esperamos para esas 13 y 14 de noviembre, los 20 años de AMNA. Un saludo enorme, Enzo, un saludo grande para todos los que nos están escuchando y nos estamos viendo en pronto. Muchísimas gracias.